Buenas noches a todos. Me llamo Ernesto, y soy originario de Zacatecas, aunque esta historia no me ocurrió a mí, sino a mi abuelo, cuando vivía en una zona muy apartada del norte de Veracruz, allá por el año 2000. No recuerdo con exactitud el nombre del pueblo, pero él decía que quedaba perdido entre los cerros y los matorrales, tan lejos que el último poste de luz quedaba a varios kilómetros de su casa. Mi abuelo se llamaba Don Laureano, aunque en el pueblo todos le decían Don Humo, porque nunca soltaba el cigarro de hoja ni para dormir. Era un hombre de palabra, bravo y honesto como pocos. Después de muchos años en el monte, se fue a vivir con nosotros, y fue ahí donde empezó a contarme esta historia, una de las más raras y aterradoras que escuché en mi vida. Don Laureano vivía en una casita humilde, hecha de barro y techo de palma, con las paredes tan delgadas que el viento parecía respirar dentro. Tenía su corral con unas cuantas gallinas y de eso, y del trabajo en las milpas ajenas, sacaba lo necesario para mantener a su familia. Su casa quedaba lejos de todo y de todos, en medio del campo, justo donde su padre la había levantado con sus propias manos muchos años antes. Ahí vivía con doña Rosa, mi abuela, y con sus dos hijos, Mateo, de 10 años, y Luisito, de 6. En aquel tiempo, mi abuela ya estaba embarazada del tercero. Todo empezó una noche, cuando mi abuelo regresó tarde del campo. Venía cansado, con la espalda llena de tierra y el quinqué en la mano. Al acercarse, notó que la casa estaba completamente a oscuras. Encendió la lámpara de petróleo y al levantarla, vio unas huellas marcadas en el suelo, justo frente a la puerta. Eran huellas de animal, pero no se parecían a nada que él conociera. No eran ni de perro, ni de puerco, ni de cabra. Sintiendo un escalofrío, golpeó la puerta y gritó el nombre de mi abuela. Desde adentro se oyó un grito ahogado. Cuando por fin reconocieron su voz, doña Rosa abrió la puerta temblando y lo abrazó como si hubiera regresado del panteón. Las dos criaturas estaban acurrucadas en una esquina, la más chica llorando sin parar. ¿Qué pasó aquí, mujer?, preguntó mi abuelo, con la voz ronca. No sé, Laureano, le respondió ella. Algo estuvo rondando la casa. Era una bestia, se oía como si arrastrara cadenas o un cencerro, y se tallaba contra las paredes, dando vueltas una y otra vez. Mi abuelo se quedó callado. No era hombre de creer en cuentos, pero esa descripción le heló la sangre. Había visto cosas raras en el monte, sí, pero un animal con cascabel que se restregaba en el barro, eso nunca lo había oído. Puso a los niños en la hamaca, prendió el quinqué y se acostó junto a mi abuela, sin decir una palabra. Pensó que tal vez sería algún perro bravo o un puerco montés perdido, y decidió que al día siguiente volvería más temprano del campo, para ver si la cosa se aparecía de nuevo. Mi abuelo acomodó a los niños en la hamaca para que durmieran, encendió el quinqué y se acostó junto a mi abuela, tratando de relajarse. Pensó que aquello debía de ser algún perro bravo o una bestia del monte que se había soltado de algún corral. Pero en el fondo algo le decía que no era un animal común. Mientras trataba de conciliar el sueño, se juró a sí mismo que al día siguiente volvería temprano del campo, antes de que cayera el sol, para ver si la cosa regresaba. Al amanecer, como de costumbre, se fue al trabajo. El día transcurrió entre el calor, el sudor y el ruido de los machetes cortando la maleza, hasta que, durante el descanso, escuchó a uno de los peones contar algo muy parecido a lo que había vivido mi abuela la noche anterior. Mira, compadre, decía aquel hombre, llamado Tristán, yo estaba durmiendo afuera, en la hamaca de la galería, cuando sentí que algo pasó por debajo de mí. Pensé que era uno de mis perros de caza y no hice caso. Pero al rato sentí que una cosa me estaba oliendo la mano. Me levanté más rápido que un rayo y me metí a la casa. Cuando fui a trancar la puerta trasera, vi a mis perros acurrucados en una esquina, con el rabo entre las patas, temblando como si hubieran visto al mismísimo diablo.
Tristán escupió a un lado y siguió hablando con la mirada fija en el suelo. Cerré todo, y esa cosa empezó a dar vueltas alrededor de la casa, haciendo sonar un cencerro, como si trajera colgado uno de vaca. Mi abuelo Laureano lo escuchaba con atención, sin interrumpirlo. A su lado estaban dos compañeros más, don Celso y el Tacho, hombres curtidos por el sol que apenas hablaban, pero que ahora parecían tensos. Entonces mi abuelo sacó su puro, lo encendió y, mientras el humo se alzaba lento, contó lo que había pasado en su casa la noche anterior. Nadie se rió ni lo tomó por loco. Los tres se quedaron callados un buen rato, fumando en silencio, hasta que el patrón apareció y les gritó desde lejos que ya era hora de volver al surco. Antes de regresar al trabajo, mi abuelo se acercó al patrón y le pidió salir más temprano esa tarde. El patrón, que lo conocía bien, asintió sin preguntar demasiado. Cuando el sol comenzó a bajar, don Laureano se despidió de los demás y les dijo con voz seria: «Tengan cuidado esta noche, esa cosa no es de este mundo». En el camino de regreso, el aire se volvió pesado, y el canto de los grillos pareció apagarse. Mientras caminaba entre los arbustos, empezó a escuchar pisadas detrás de él, luego susurros lejanos, y finalmente el sonido del cencerro, que se movía al ritmo de un paso lento. Apretó el paso y cuando volteó para mirar, vio algo que lo dejó helado. En medio del camino, dos mujeres vestidas de negro caminaban despacio, una de ellas cargaba a un bebé que traía colgado un cencerro de vaca. El niño lo agitaba, y el sonido metálico se extendía por el monte como una campanada del infierno. Mi abuelo no era hombre miedoso, pero aquel cuadro lo dejó temblando. Aceleró el paso hasta llegar a su casa, cruzó la cerca y encontró todo cerrado. Doña Rosa ya había trancado las puertas y las ventanas antes siquiera de que saliera la luna. «Rosa. ¿Qué te pasa, mujer?», gritó él desde afuera. «Ni siquiera ha llegado Matías». Doña Rosa le abrió apenas una rendija y le contestó apurada: «El niño fue a la feria con el vecino, y no ha vuelto. Pero con ese nahual del cascabel suelto, mejor tener todo cerrado». Mi abuelo suspiró y entró. El ambiente dentro de la casa estaba tan tenso que ni el quinqué se animaba a parpadear. Don Laureano miró a su esposa con extrañeza, porque su hijo mayor todavía no había regresado del pueblo, y ella ya tenía todo cerrado como si esperara una desgracia. «¿Qué te pasa, Rosa?», preguntó él mientras se secaba el sudor del cuello. «Matías ni siquiera ha vuelto del centro, y ya trancas todo». «Matías fue a la feria, hombre», le contestó ella sin soltar la cortina. «Pasó el día allá vendiendo unas calabazas con don Esteban, el vecino del rancho de abajo. Debe estar por llegar, pero más vale prevenir. Antes de que den las 6, quiero todo cerrado con tranca y candado». Mi abuelo la observaba en silencio mientras ella asomaba la cabeza por la ventana, preocupada, mordiéndose el labio. Le intentó calmar el ánimo. «Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos». «Ya, mujer, tranquila, ese chamaco seguro anda en la plaza jugando con los otros muchachos». Pero la verdad es que ni él podía quitarse la inquietud. Se fue a bañar al patio, como hacía siempre, con una cubeta y un jarro. Dijo que ni siquiera se mojó bien, nomás se enjuagó el sudor y regresó rápido a la casa, porque el aire se sentía raro, denso, como si el monte estuviera mirando. Esperó a que la cena estuviera lista y se puso a jugar un solitario con la baraja, tratando de matar el tiempo. El olor del guiso llenó la casa, pero Matías no aparecía. Ya era de noche cuando doña Rosa empezó a caminar de un lado a otro, inventando en su cabeza 1000 razones por las que el niño podía haberse demorado. Hasta que escucharon palmas golpeando en la puerta de la cerca. Don Laureano se levantó de un brinco, tomó su lámpara y salió. Ahí estaba don Esteban,
el vecino que había llevado al muchacho a la feria, parado junto a la reja, con el sombrero en la mano y la cara pálida. ¿Y Matías?, preguntó mi abuelo sin rodeos. Don Esteban respiró hondo antes de contestar. Mire, don Laureano, el chamaco andaba conmigo en el centro. Me pidió unas monedas pa' comprarse un dulce en la tienda. Le di el dinero y me quedé esperándolo en la carreta, pero no regresó. Lo esperé un buen rato, y nada. Fui a buscarlo y el tendero me dijo que el niño había salido tranquilo. Le pregunté a un vagabundo que dormía cerca y me dijo que el chamaco se fue corriendo por la vereda que lleva directo hasta su casa. Tomé ese camino, pero no lo vi. Pensé que quizá ya había llegado, y vine de volada a asegurarme, pero parece que no. Al oír eso, doña Rosa se echó a llorar, porque con esa bestia suelta en los alrededores, su hijo podría estar perdido en el peor momento. Sin pensarlo dos veces, don Laureano agarró su escopeta, prendió la lámpara de petróleo y le dijo al vecino: «Vámonos, Esteban. No lo vamos a dejar allá solo». Los dos salieron al camino, gritando el nombre del niño con todas sus fuerzas, pero el monte no respondió. Solo el eco de sus voces se perdía entre los árboles. «Matías. Hijo», gritaba don Laureano, avanzando con la lámpara levantada. Caminaron un buen tramo hasta que el silencio se rompió con el sonido del cencerro. Primero lejano, luego más cerca, como si los estuviera rodeando. El vecino empezó a temblar tanto que mi abuelo decía que parecía un tronco seco en medio de una tormenta. El aire se enfrió de golpe, y entre los arbustos algo se movió. Don Laureano iba al frente con la escopeta cargada, alumbrando con el quinqué. El monte estaba tan callado que se podía escuchar su propia respiración. De pronto, el sonido del cencerro volvió a escucharse, rápido, dando vueltas a su alrededor como si algo los estuviera rodeando entre la maleza. El vecino, don Esteban, temblaba tanto que apenas podía sostener la lámpara. Mi abuelo nunca lo admitió, pero cada vez que contaba esa parte, se le notaba el miedo en la voz. Ambos dejaron de gritar el nombre del niño y se quedaron quietos, escuchando. Entonces, entre los árboles, un silbido largo y agudo cortó el aire. Don Laureano murmuró con la voz temblorosa: «Ya no más me faltaba eso, primero el cascabel y ahora el silbido. Que San Judas nos proteja, carajo». El silbido volvió a sonar, más cerca, seguido del tintineo del cencerro que se movía a toda velocidad, dando vueltas en círculos. El monte crujía como si algo pesado caminara a su alrededor. Podían oír el tronido de las ramas, los pisadas fuertes sobre las hojas secas, y un resuello profundo, casi humano. Cuando don Laureano levantó la lámpara hacia el frente, pegó un salto del susto. Allí, encaramado en una rama alta, estaba Matías, el niño perdido, abrazado al tronco y con los ojos llenos de lágrimas. «Chamaco. Bájate de ahí, vámonos de una vez», le gritó. El niño dudó, pero al final descendió, temblando. Mi abuelo no quiso perder tiempo preguntando nada, solo le dijo: «Ya después me cuentas qué diablos hacías allá arriba. Ahora hay que salir del monte antes de que esa cosa vuelva». Agarró a Matías del brazo y empezó a caminar a paso rápido, casi arrastrándolo. Don Esteban los seguía de cerca, tropezando entre los arbustos. No habían avanzado ni 100 metros cuando escucharon un resuello fuerte, y el cencerro volvió a sonar, esta vez tan cerca que podían sentir la vibración en el pecho. «¡Corre, Esteban!», gritó mi abuelo, empujando al niño hacia adelante. El sonido crecía, mezclado con un gruñido que no era ni humano ni animal. La cosa venía detrás de ellos, corriendo entre el monte. Las ramas se abrían, los matorrales se movían, y el cencerro no paraba de sonar. Don Esteban tropezó con una piedra y cayó de cara al suelo.
Don Laureano se detuvo apenas un segundo, lo levantó del brazo y lo echó sobre su hombro. «La bestia viene atrás, viejo», gritaba el vecino con voz quebrada. «Cuando lleguemos a la casa te quejas, ahorita corre», le respondió don Laureano, con la adrenalina corriéndole por las venas. Mientras corrían por la vereda, el niño abrió la cerca del corral y pasó primero. Mi abuelo venía detrás, con el vecino cargado al hombro, cuando escuchó el rugido de la criatura justo a sus espaldas. Por un instante volteó, y alcanzó a ver una figura delgada, cubierta de lodo, con pocos pelos en el cuerpo, que avanzaba en 4 patas. No era un hombre lobo. Era algo peor. Tenía el cuerpo torcido, la piel pegada al hueso y los ojos brillando con un tono amarillento. El cencerro colgaba de su boca, chocando contra los colmillos a cada paso. Don Laureano no quiso mirar más. Apretó el paso, sintiendo como el corazón le quería reventar el pecho. La criatura corría detrás de ellos a una velocidad imposible, gruñendo, resoplando, jadeando como una bestia endemoniada. El sonido del cencerro se volvió un lamento metálico que rebotaba en los cerros. Apenas cruzaron la puerta de la cerca, mi abuelo gritó: «Rosa, abre la casa, por Dios». Don Laureano decía que ya no sentía las piernas, que solo corría por puro instinto, empujado por el miedo. Apenas cruzaron la cerca del corral, no hubo tiempo ni de cerrar la puerta. Por suerte, doña Rosa ya estaba en el portal de la casa, con la lámpara encendida, esperándolos. Cuando los vio aparecer, gritó con todas sus fuerzas: «Laureano, viene detrás de ustedes. La bestia viene corriendo». Matías se metió a la casa de un salto, y mi abuelo, cargando al vecino, entró de golpe justo antes de que doña Rosa trancara la puerta con la tranca de madera. En ese mismo instante, la criatura se lanzó contra la puerta, haciendo retumbar toda la casa de barro. El sonido del golpe fue tan fuerte que los niños comenzaron a llorar. «¿Qué era eso que traía en la boca, papá?», preguntó Matías, asomándose por una rendija del muro. «Parece un cencerro de vaca», alcanzó a decir el vecino, sentado en el suelo mientras se sobaba el pie torcido. «Vaya uno a saber qué carga esa cosa. Dios nos libre». Don Laureano miró el reloj, ya eran las 9 de la noche. El nahual seguía chocando contra las paredes, gruñendo, escarbando la tierra, haciendo sonar su maldito cencerro como si estuviera burlándose de ellos. El ruido era constante, clang, clang, clang. El sonido se movía de una esquina a otra, rodeando la casa, hasta que el ambiente se llenó de un olor agrio, como a carne podrida y humo. «Matías, ¿qué demonios hiciste después de salir de la tienda?», preguntó mi abuelo, sin apartar los ojos de la puerta. El niño respiró hondo, con la voz temblando. «Solo fui a comprar un dulce, papá. Cuando salí ya no vi al señor Esteban y pensé que se había ido. Agarré el camino de casa, pero a la mitad del trayecto algo salió del monte y empezó a seguirme. Corrí para el otro lado, me metí entre los matorrales y la cosa venía detrás de mí. Subí a un árbol y ahí me quedé, sin moverme, hasta que ustedes me encontraron». Don Laureano lo escuchó en silencio. El relato era claro, sin exageraciones, y el niño no parecía mentir. Pero afuera, la bestia no les daba tregua. De pronto, el ruido cambió, ya no eran golpes, sino rasguños. La tierra comenzó a caer desde la pared de barro, y el sonido de las uñas escarbando se volvió insoportable. «Está cavando», gritó doña Rosa, abrazando a los niños. Y sí, el monstruo estaba cavando la pared. Como la casa era de adobe, no le costaba nada romperla. Con unos cuantos zarpazos, abrió un hueco grande, lo suficiente para asomar la cabeza. Fue entonces que mi abuelo lo vio claramente. Y lo que vio esa noche lo acompañó hasta el día de su muerte. La criatura tenía cuernos pequeños, como de chivo.
El hocico era alargado, parecido al de un perro, pero los ojos y la boca eran de cerdo. Tenía la piel seca, gris, con parches de pelo ralo, y en su boca llevaba un cencerro metálico, como los que usan las vacas del llano. El sonido salía de ahí, golpeando sus propios dientes a cada respiración. Era una mezcla infernal de animales, una abominación que parecía nacida del mismo infierno. Mi abuelo apretó los dientes, tomó un palo grueso y le soltó un golpe directo en la cara. La criatura soltó un chillido ronco, como si la estuvieran quemando viva, y retrocedió a la oscuridad. Doña Rosa tapó el hueco con trapos y mantas, mientras la casa entera temblaba con los golpes de la bestia afuera. El sonido del cencerro no paraba de sonar, dando vueltas y vueltas alrededor de la casa. Don Laureano no lo pensó dos veces. Tomó un tronco grueso del rincón y le soltó un golpe directo al hocico de aquella cosa. La criatura retrocedió chillando, soltando un gemido tan horrible que, según mi abuelo, ni los animales del monte se atrevieron a responder. Era un grito mezclado con bramido, como si tuviera voz humana ahogándose en el cuerpo de una bestia. La criatura se apartó del muro, pero no se fue. Volvió a dar vueltas alrededor de la casa, gruñendo, arañando las paredes, haciendo sonar el cencerro una y otra vez. Doña Rosa, temblando, tapó el hueco con trapos, mantas y costales, pero el miedo ya había invadido a todos. Los niños lloraban, el vecino rezaba, y el sonido del cencerro no paraba de dar vueltas en la oscuridad. Esto ya se pasó de la raya, dijo mi abuelo, con los ojos encendidos. Si ese nahual quiere guerra, la va a tener. Cargó la escopeta, le dio un beso rápido a su mujer y le ordenó con voz firme: tranca bien las puertas y no abras aunque escuches disparos. Si no vuelvo, reza por mí. Salió al patio con paso decidido. El aire estaba helado, y la luna apenas se asomaba entre las nubes. Los perros del corral ladraban nerviosos, con el pelo erizado y los ojos fijos en la oscuridad. Don Laureano soltó las cadenas, y los animales dudaron un momento, gruñendo bajo. Pero en cuanto él silbó fuerte, salieron disparados hacia el monte, siguiendo el sonido del cencerro. Mi abuelo los siguió con la escopeta lista. Decía que aquella cosa medía más o menos 1,5 metros cuando iba en 4 patas, y que su cuerpo parecía retorcido, lleno de lodo, con parches de pelo ralo y piel grisácea, como si se estuviera pudriendo viva. De pronto, el cencerro sonó más cerca. Don Laureano levantó el arma, apuntó y disparó. El primer tiro falló. El eco retumbó en los cerros. Rearmó con rapidez y volvió a disparar, esta vez el tiro dio en el blanco. El nahual soltó un aullido espantoso, retrocediendo, pero aún se mantenía en pie. Mi abuelo gritó un "por Dios y por mi familia", y le soltó otro tiro, directo al pecho. La criatura cayó de lado, moviéndose con espasmos, mientras los perros le ladraban encima. Pero en vez de morir, soltó el cencerro de su boca y salió corriendo al monte a una velocidad imposible, perdiéndose entre los matorrales, dejando tras de sí un olor nauseabundo a sangre y tierra mojada. Los perros se lanzaron detrás, pero ya no la alcanzaron. Don Laureano, agotado, se agachó, tomó el cencerro del suelo y lo arrojó lo más lejos que pudo hacia el río. Luego volvió a la casa. Aquella noche nadie durmió. El sonido del viento se confundía con ecos de algo lejano, un leve clan perdido entre los cerros. A la mañana siguiente, revisaron el patio y hallaron las huellas de la criatura marcadas en el barro. Eran huellas de manos humanas deformes, con garras y el rastro del cencerro arrastrado por el suelo. Después de eso, el nahual del cascabel nunca volvió a aparecer. Al poco tiempo, mi abuelo decidió mudarse con su familia a otra región, y pasaron los años sin que nadie volviera a hablar de aquello. Pero cada vez que alguien tocaba el tema, don Laureano solo decía lo mismo. Eso que vimos aquella noche no era de este mundo.
Y si todavía anda por ahí, que Dios se apiade del que escuche su cascabel.